Efesios capítulo 5, versos del 1 al 2, donde el apóstol Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ese es el tema general para estas dos clases. Pero el verso 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, la carta de los Efesios exalta la gloria de la iglesia, hermanos. Y también muestra cómo la iglesia da gloria a Dios, como por ser la iglesia, y por lo que hace la iglesia, y por el fin de la iglesia. Honra a Dios. Pero el apóstol Pablo quiere que nosotros, hermanos, los efesios en su momento y nosotros ahora, podamos ver la diferencia de el antes de ser cristianos y el ahora de ser cristianos. La carta de los Efesios enfatiza eso, el antes y el ahora de ser cristianos. Quiere que veamos cómo estábamos y quiere que veamos cómo estamos, qué éramos y qué somos, cuál era nuestra relación con Dios antes, cuál es nuestra relación con Dios ahora, para que entonces, y luego, ¿quiénes somos ahora? ¿Cuál es la identidad que tenemos ahora? Para que entonces podamos ver que en base a quienes somos y la relación que tenemos con Dios, entonces empecemos a desarrollar esa identidad que nos relaciona con Dios. Y quiero que veamos eso, hermanos. Quiero que veamos primero el antes y el ahora que el apóstol Pablo enfatiza en esta carta. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 1, el apóstol Pablo enseña qué éramos, cómo estábamos y después cómo estamos. En el versículo 1 él dice: y él os dio vida a vosotros. Este es lo que quiero que veamos. Cuando estábamos, tiempo pasado, cuando estábamos muertos, estábamos muertos. ¿Y qué fue lo que causó que estuviéramos muertos? Nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Pablo quiere que los efesios, una congregación mayormente gentil, recuerden su pasado. Recuerden que ellos estaban muertos por causa de sus pecados. Y luego quiere que vean el ahora. ¿Cuál es su condición ahora? En el versículo 4. En el versículo 4 Pablo dice: pero Dios, y esa expresión pero Dios podría dar para mucho que decir, hermanos, porque Dios interviene. Nosotros echamos a perder nuestra vida, pero Dios la reconstruye. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, no lo merecemos, pero Él nos ama. Por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Y lo habla en tiempo presente y dice: por gracia soy salvo. Estabas muerto en tus pecados, pero Dios, por su amor, por su misericordia, te da vida. Y ahora tienes esa vida que Dios da, una vida eterna, una vida que se relaciona con Dios. Antes no. Entonces, pensemos eso, hermanos. Ahora nosotros estamos realmente vivos. Hermanos, quien no está en Cristo, y es lo que vamos a ver ahorita, está muerto. La vida real, la verdadera vida, la legítima vida, es la que usted vive como cristiano. Pero nos presenta otro antes y ahora. Y en este caso, a los Efesios, en el capítulo 1 y en el versículo 12. Quiero que noten cómo lo dice. El capítulo 2, siempre. ¿Dije capítulo 1? No, capítulo 2, versículo 2. Perdón. Noten que habla del tiempo pasado. En aquel tiempo pasado estabais
tiempo pasado, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerden que son gentiles y como gentiles estaban en esa condición. Estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, no eran parte del pueblo judío, estaban ajenos a los pactos de la promesa, no habían hecho un pacto con Dios, sin esperanza en el mundo. Esa era su condición, su realidad espiritual. Estaban así. Pero ahora el verso 13 nos presenta el ahora. Para ellos, para nosotros. En el verso 13 dice, pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais alejados, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. Antes estaban lejos de Dios, de la ciudadanía de Israel, de los pactos, de Cristo, de la esperanza. Pero ahora no. Ahora estás cerca. Has sido hecho cercano a Cristo. Estás en Cristo, estás cercano a Dios, estás relacionado con Dios, tienes pactos, tienes promesas. Ya no estás en el mundo, pero no eres del mundo. Ahora tienes una bendición, un privilegio. Quiero que vean quiénes somos, en dónde estamos parados, espiritualmente hablando. Y luego el apóstol Pablo nos presenta en el capítulo 4, hay más, pero en el capítulo 4, en el verso 17, dice, al verso 19, esto pues digo y requiero al Señor que ya no andéis, porque así andabas, como lo va a mencionar, pero ya no deben andar así, dice, que ya no andéis como los otros gentiles, como andan. Pero dice, y es como andaban ellos también, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y los efesios así andaban. Pero ahora les dice, pero ahora ya no andéis como ellos. Como ellos siguen andando, ustedes ya no. Porque en el versículo 20 y 21 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si es que habéis sido enseñados por Él. Bueno, cambia. Debe cambiar. Por eso en el verso 22 al verso 24, ahora el apóstol Pablo nos dice, ahora ustedes son una nueva creación. Son una nueva creación. Y no cualquier creación. Ahora han sido creados según Dios. El verso 24. En justicia y santidad de la verdad. Entonces, han sido restaurados. Efesios 2:10, ¿no? Somos criaturas suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, debemos ser diferentes. Tenemos una nueva identidad. Tiene una nueva identidad con Dios. Y como una nueva identidad, no solamente se tiene que reflejar en lo que en teoría soy, y es verdad, ¿no? Pero que se debe reflejar en nuestra relación con Dios. Por eso el apóstol Pablo en el verso 25 empieza diciendo por lo cual, del capítulo 4. Dice por lo cual. ¿Y qué quiere decir por lo cual? Porque eres una nueva criatura. Porque has sido creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual. Quita eso. Pero no solamente quites cosas que son malas. No basta. El ser cristiano no solamente se concreta a despojarte de cosas que son malas o pecaminosas. No es todo.
tienes que ahora importar, ahora tienes que aprender a vivir de manera diferente. Por ejemplo, él dice, el que hurtaba no hurte, pero no solamente hagas eso, ahora trabaja. Antes buscabas cómo ganarte la vida sin trabajar y robabas, pero ahora ya no, ahora hurta. Trabaja. Ahora trabaja. E inclusive, por ejemplo, en ese punto de robar, robabas, no te importaba la persona a quien robabas, no te importaba tu prójimo a quien le robaba. Y ahora uno no solamente trabaja para sí, sino que ahora trabajas pensando en los demás. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ven hasta dónde se extiende el pensamiento? No solamente dejas de hacer cosas malas, haces lo bueno, pero haces lo bueno pensando no solamente en ti de manera egoísta, piensas en los demás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Antes las palabras pueden ser insultantes, ofensivas, agresivas, una manera de maltratar a otra persona, pero ahora habla la palabra que pueda edificar a la otra persona. No lo daña, lo edifica. Entonces, ven cómo no solamente es, como dijo Isaías, no solamente deje de hacer lo malo, aprende a hacer el bien. Aprende a hacer el bien. Isaías capítulo 1, versos 17 y 18. Bueno, y eso es lo que, ¿por qué estoy aquí? Hermano, porque ustedes, por lo cual el verso 25 se extiende hasta más adelante, porque el capítulo 5, en el versículo 1, en la palabra pues conecta con lo que dijo antes. Cuando dice sed pues, en una versión en inglés dice, me gusta la palabra por lo tanto. ¿Por lo tanto de qué? Por lo tanto de lo iba a buscar, no quiero que me vea. Pero sed pues, la palabra pues es no lo hagas. Sed pues es por lo que antes dije, ahora sed. El pues conecta con lo que sigue diciendo. Y lo que dice es, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí nos invita a imitar a Dios. Por ejemplo, hablando de imitar, hermano, hay cosas que nosotros podemos intentar imitar y no lograrlo. Pero hay cosas que uno puede intentar imitar y conseguirlo. Por ejemplo, si yo intentara hacer las jugadas que hace Messi o Ronaldo, que está el apogeo del fútbol, no podría. No podría, por más que lo intentara a mi edad y con lo lento que soy, no podría. Si quisiéramos imitar a cantar a alguien, el jueves estábamos con unos hermanos ahí y estábamos tratando de aprender a cantar y ¿cómo se dice? A encontrar de qué voz soy, y no encontraron la mía ahorita, todavía están buscando de qué soy para aprender a cantar en la congregación. A veces es difícil. Es difícil imitar a alguien en cosas que no está en mis posibilidades lograrlo. ¿Por qué Dios diría? Imítenme. Porque el texto dice, sed pues imitadores de Dios. Tal vez nunca vamos a llegar a amar, en este caso, como Dios ama, pero nos debemos pasar la vida intentando. Nos debemos pasar la vida intentando imitar a Dios. Y en varias cosas. Por ejemplo, aquí dice imitar a Dios en el amor. En el amor, porque Dios es amor.
Dios es amor. Y nosotros debemos imitarlo. En el contexto de 1 de Juan, el capítulo 4, él te dice que Dios es amor y luego nos invita a que si Dios ama así, así también nos debemos amar nosotros. Imítenlo. Déjame, voy ahí. Y 1 de Juan, capítulo 4. En el versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y luego nos dice cómo nos ha amado Dios. Y en el versículo 11, para no ir tantos textos, dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también, y el también es, háganlo como Dios lo hace. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios nos ha amado así porque quiere que nosotros aprendamos a amar como Dios ama. Dios es luz. 1 de Juan capítulo 1 verso 5. Dios es luz. Y en el versículo 6 de 1 de Juan 1 dice: si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, ahí van a andar ahí. Ahí van a andar. Pero el versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Juan, como Él está en luz. ¿Cómo? El cómo. Andamos en luz como Dios está en luz. Entonces, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Amamos como Dios nos ama. Andamos en luz como Dios está en luz. Y en el contexto de Efesios, el apóstol Pablo dijo que no debemos andar como necios, sino como sabios. No andéis como necios. Primera que Efesios capítulo 5, versículo 15, 16. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Bueno, ¿de dónde aprendemos a ser sabios? ¿Y quién nos enseña a ser sabios? Dios. Al único y sabio Dios, de honra y gloria. Bueno, aprendemos de Dios eso, porque, hermanos, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Que es algo que el apóstol Pablo va a enseñarnos. Y va a enseñarnos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, y los conflictos que había entre judíos y gentiles. Que ese amor que Dios nos enseña, hermanos, ese amor, si nosotros nos estamos ejercitando en él, resuelve muchos conflictos que hay en las relaciones interpersonales, sea en el matrimonio, sea en la familia, sea en la iglesia, sea en la sociedad. Resuelve muchos conflictos interpersonales el amor, que cuando lo ejercitamos como Dios nos sabe. Noten, Efesios capítulo 2, versículo 11, dice: por lo cual acordaos de que en otro tiempo, otra vez, hablando del antes y el ahora, de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo: a ustedes gentiles, a ustedes, ¿cómo les dicen los judíos? ¿Cómo les dicen los judíos a ustedes? Incircuncisos. ¿Y ustedes cómo les dicen a ellos? Circuncisos. Y son antagónicos entre sí. Y se etiquetan. Y se acusan. Y se menosprecian con esos nombres que se ponen. Ustedes serán llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión. ¿Y qué dijo Pedro en la casa de un incircunciso? En Hechos capítulo 10.
¿Qué dijo Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio? Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar a casa de un gentil. No me toques, te contaminas. Y era problema racial, de manera cultural entre los judíos, porque siendo el apóstol Pedro, apóstol para empezar, líder de la iglesia en esos momentos, cuando los hermanos supieron que Pedro había entrado a una casa gentil, oye, le reclamaron. ¿Por qué entraste a casa de una persona gentil? Y Pedro tuvo que explicarles todo lo que pasó, para que ellos, ok. Pero no importa que seas tú, Pedro, con ese tipo de gente no te debes de juntar. Pero Dios le dijo a Pedro en aquella visión: lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. Y en este caso, Pablo le va a decir a los efesios: ustedes eran llamados sin circuncisión, no eran bien tratados, pero ahora ya no son extranjeros ni advenedizos, ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Son miembros de la familia de Dios. En el capítulo 2, en el versículo 19. Ustedes son parte de la familia de Dios. Ya no solamente los judíos, también ustedes. Por eso ustedes deben imitar a su Padre Celestial. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde aprendemos a caminar? ¿En dónde aprendemos muchas veces las primeras palabras? ¿Quién nos enseña, hermanos, muchas veces la primera cosa, el primer juego que tenemos que arreglar? Que se nos descompuso y lo arreglamos. ¿En dónde aprendemos? ¿Quién nos enseña? El primero que nos enseña a andar en bicicleta, a manejar. ¿Quién nos enseña? Muchas veces nuestro papá. Y muchas cosas hacemos exactamente igual que mi papá. No me quiero echar flores encima, no es por eso. Pero cuando yo voy al edificio, ya no ir solo, cortando la yarda y todo, y me acuerdo de mi papá. Y digo, mira nomás, tantas veces que le decía a mi papá: ¿qué andas haciendo tú ahí, solo, del solazo? Y aquí ando solo, en el solazo. Porque aprendí de él esas cosas. Y me gusta por lo que hago, y me gusta por honrar a mi padre, por lo que hago. Porque lo aprendemos. Y nos gusta hacer así. Bueno, hermanos, aprendamos de nuestro Padre Celestial. Y aprendamos el amor. ¿Cómo ama a Dios? ¿Cómo ama a Dios? Y ahí en el versículo 2 de Efesios 5 está el ejemplo de Jesucristo. Pero hablemos del amor de Dios. Dios, hermanos, no solamente nos dice que nos ama. Dios puede desde el cielo hacer oír su voz. Puede, se lo puedo comprobar que puede. Se lo puedo comprobar bíblicamente que puede Dios desde el cielo hacer oír su voz diciendo: te amo. Dios lo puede hacer. Te puede leer Mateo capítulo 3, verso 17. Y puede leer Mateo capítulo 15, versículo 7. Y en ambos textos se oyó la voz de Dios diciendo de Jesús: este es mi hijo amado. Usted puede decir: era de Jesús. Yo no estoy discutiendo quién. Yo estoy diciendo que Dios puede hacer oír su voz desde el cielo para decir: te amo. Lo puede hacer. Y nos lo dice en Juan 3:16. Pero Dios no solamente nos dice que nos ama, hermano. Dios no solamente nos dice que nos ama. Dios nos muestra que nos ama.
Dios nos muestra, da evidencias claras, contundentes, históricas inclusive, que nos ama. No es como que yo sé que Dios me ama porque me dijo. No, yo sé que Dios me ama porque me lo ha demostrado. Y hay dos textos que hablan de que Dios muestra su amor, que yo me acuerdo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra. Y Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 9, cuando dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios muestra que nos ama. No solamente dice te amo, Dios muestra que nos ama. Y Dios, hermanos, en su amor, no solamente nos dice que nos ama, nos muestra que nos ama, pero Dios no es reactivo. Dios no es reactivo, es decir, Dios no responde al amor nuestro. Dios no espera ser amado para entonces corresponder. Dios es proactivo, es decir, Dios toma la iniciativa. ¿O no dice el texto que nosotros amamos a Dios o a Él? ¿Porque qué? Él nos amó. Él nos amó primero. Si nosotros llegamos a ser cristianos es porque Él nos conquistó, hermanos. Si nosotros llegamos a enamorarnos de Dios es porque Él nos conquistó. Si nosotros somos fieles a Dios es porque Él ha logrado conquistar nuestra mente, nuestro corazón, con lo que sabemos que ha hecho por nosotros y sigue haciendo y hará por nosotros. Eso es. Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa y nos dice que nos ama y nos muestra que nos ama. Pero no solamente Dios nos dice que nos ama, nos muestra que nos ama, toma la iniciativa para amarnos, sino que su amor es un amor sacrificial. Dios nos ama de una manera tal, no es como lo que está en mis posibilidades, sin que me tenga que salir de mi zona de confort, yo voy a mostrarte mi amor. Pero si ya rebasa mi zona de confort, yo no pienso hacer nada más nada. No, Dios se sacrifica. Y el texto, de una manera se dice superlativa. Dios nos ama de una manera superlativa, es decir, exagerada. En el español, en la gramática, hablar de manera superlativa es exagerado. Bueno, Dios nos ama así. Y el texto dice de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Dio a su Hijo. Y no uno de sus hijos, al más bellito de sus hijos, al que menos quería de sus hijos, a su unigénito, al único que tenía. Lo dio. Lo dio. Y lo dio por los más bellitos. Y los que menos se lo merecían. Los más pecadores. Usted y yo. Lo hizo. Porque quiere enseñarnos cómo amar. Si lo invitamos, aprenderemos a amar como Dios ama. Ejercitarnos en eso. Jesucristo dijo: si amáis al que amas, al que te ama, no estás haciendo nada que cualquier otra persona podría hacer. Nada. Si amas solamente al que te ama, mira, el drogadicto, yo diría así, no Jesucristo no lo dijo así, el drogadicto le da al que le da, y el borracho comparte con el que le da. Eso lo hace cualquier gente.
Eso lo hace cualquiera. Pero si tú quieres parecerte a Dios, si quieres ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ama a tus enemigos. Ora por los que te aborrecen y te persiguen. Estoy pensando en Mateo capítulo 5, verso 44 hasta 41. Es porque Dios así lo hizo. Romanos 5:8 dice que Dios nos amó no en el mejor día de nuestras vidas. Dios nos amó cuando éramos aún pecadores. Entonces, si vamos a imitar a Dios, vamos a amar como Dios ama y vamos a hacerlo de manera tal que vamos aún hasta el que me aborrece. Porque el amor que estamos hablando, hermanos, el amor de Dios, el amor ágape, es un amor de la voluntad. No es un amor que es que no siento amar. No, este amor no se siente, se elige, se decide amar. Yo he decidido amar y buscar el bienestar de la persona que amo. No es algo que si siento amar, lo amo. Y si no siento amar, pues no lo amo. No, este amor es el amor de la voluntad. He decidido amar a mi hermano. Difícil de soportar, hablando de mí. Soy así, pero ni modo, lo tengo que amar así, aparte. Así lo hace Dios. Así lo hace Dios. Ama, hermanos, sin que no lo merezca. Y se esfuerza por nosotros. Es sacrificial. Es su amor por nosotros. Cuando nosotros estamos imitando a Dios, hermanos, es cierto, no todos podemos ser afines en todo. Eso es cierto. Jesucristo tenía dentro de sus apóstoles, dentro de sus discípulos tenían a 12 más cercanos. Y dentro de los 12 tenían 3 más cercanos. Pedro, Juan y Jacobo. Pero no quiere decir que no amaba a todos. No quiere decir que menospreciaba a los demás. Quiere decir que había una medida de afinidad y propósitos para con ellos. Pero ama a todos. Debemos imitar hacia Dios. Porque este amor de Dios, hermanos, está dispuesto a cualquier sacrificio. Y un texto que me encanta compartir siempre, que es 2 Corintios capítulo 5, capítulo 12, ya mirándolo en el amor de nosotros, hermanos, y viendo a alguien que estaba imitando al Señor Jesucristo. Él dijo eso, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? Por lo menos en 2 ocasiones dijo: sed imitadores de mí así como yo de Cristo. 2 Corintios capítulo 12, hermanos. Noten cómo es el amor de Pablo para los corintios, que no lo querían, que no se merecían su amor. Oh, yo no iría a visitarlos, no tendría la intención de visitar a los filipenses, visitar a los tesalonicenses, tal vez, pero los corintios no. Pero Pablo dice: esta es la tercera vez que estoy preparado. Estoy en 2 Corintios capítulo 12, verso 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. ¿A qué vas? Si ni te quieres. Y no tener amor. El amor, hermanos, no abandona a la persona amada. El que ama no abandona a la persona amada. Los corintios no apresan a Pablo, pero a Pablo ama a los corintios y va por tercera vez a buscar. El que ama, recuerda esto, no abandona a la persona que ama.
sea su esposa, su esposo, sea su hermano en Cristo. Por eso cuando ustedes me dicen que yo no vengo a visitarlos con frecuencia como debiera, no se lo tomo mal, sino al contrario, porque pues, son la iglesia de mis amores. Pero, no tienes la segunda cosa. El que ama, hermano, está dispuesto a sacrificar lo propio. Porque Pablo dice, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No seré gravoso. No estoy pensando, ok, le estoy diciendo, ¿sí me oyeron? Que es la tercera, que pienso ir a visitarlos. ¿Sí entendieron el mensaje? Que necesito que además de los viáticos. No digo Pablo, no tienen que estar pensando así. No seré gravoso. No les estoy mandando decir que me manden para poder visitar. Y además el que ama no es egoísta, no es interesado, no busco lo suyo, los busco a ustedes, los busco a ustedes, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No me interesa lo que tienen, lo que me puedan dar, me interesan ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer, miren con las palabras, prestemos atención. Yo con el mayor placer gastaré lo mío. No me va a hacer gravoso porque me encanta ir a verlo. Y puedo pagar mi boleto, mi pasaje, y lo voy a hacer con mucho gusto. Voy a gastar lo mío, y dice, y aún yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas. Aunque amándolos más, sea amado menos. Estas cartas se leían en público. Imagínense cuando está la iglesia por el mensajero, hermanos, tenemos una carta del apóstol Pablo y déjenme leerla. Y luego dice, hermanos, el apóstol Pablo dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Y los hermanos oyendo. Pues no deben atesorar los padres a los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y con mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Y los corintios oyendo cuando están cuestionando el trabajo del apóstol Pablo. Por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado. Tal vez nosotros pasamos por momentos, hermanos, donde dicen, no me quieren, no siento su aprecio. Pensemos al revés, seamos más positivos, tengamos una mentalidad donde sea más productiva, donde dé más resultados. Y en vez de pensar en, no estoy viendo que me aman tanto, pensemos, necesito ver qué tanto los amo yo a ellos. ¿Qué tanto los amo? Entonces se evalúa mejor el trabajo que estamos haciendo para ellos. Sacrificio, perdón, hay más cosas que decir, pero sacrificio, perdón, ¿por quiénes somos? Somos nuevas criaturas en Cristo, somos la familia de Dios, somos los que tenemos la vida que Dios da, la vida eterna. Andamos en luz como Dios está en luz. Andamos viviendo sabiamente, no como los necios del mundo. Estamos practicando el más profundo, del más grande, la reina de las virtudes, el amor.
Este no es un sentimiento, hermanos. Si no nos queda nada en mente, acuérdense esto. Este amor no es un mero sentimiento, que si lo siento lo hago y si no lo siento no lo hago. Es alguien que decide amar. Piensen con sus esposas. He decidido amarte toda mi vida. Punto. No es si te lo mereces, si no te lo mereces. He decidido amarte toda la vida. Piensen para su esposo. He decidido amarte. He elegido amarte toda mi vida. Piense para la congregación donde están. He decidido amar esta congregación. Siempre. A la iglesia. ¿Qué les parece si lo ponemos de pie, hermano? Bueno, voy a pasar a Antonio, permíteme, por favor. ¿Qué les parece si lo